Barrios, una profesional experta en ingeniería ambiental y sanitaria, así como en la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo. Su amplia trayectoria laboral es un testimonio de su firme compromiso con la excelencia y su búsqueda constante de la mejora. Como ustedes ya han podido ver, sesión tras sesión, conferencia tras conferencia, la ingeniera ha demostrado la capacidad y la experiencia en sistemas integrados de gestión. Ella cuenta con un doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, es magistra en Ingeniería Química con mención en Seguridad Industrial y Ambiental, cuenta con una especialización en gas natural para redes internas, titulada en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, la educación superior en la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Bienvenida, ingeniera, por favor, damos inicio a esta conferencia sobre interpretación a la norma ISO 45001. Buenas noches, buenas tardes, perdón, gracias Nayeli, buenas tardes con todos y con todas. Entonces vamos a comenzar nuestra interpretación de la norma. Creo que no va a ser nada difícil porque es prácticamente lo que hemos venido entendiendo en relación a las otras dos normas, la de calidad y de medio ambiente. Ya sabemos que de las tres es la que está en el medio en relación a la extensión de la normativa en sí. ¿Ok? Igual me voy a apoyar no solamente en este PPT, sino en el PDF, donde está la norma en sí redactada. Para la primera parte, que son los términos y definiciones importantes que vamos a tener alrededor de esta norma. Igual que las normas anteriores, al ser una norma ISO, hay generalidades, palabras claves muy generales, como el debe y el deben, que eso lo vamos a entender, o ya mejor dicho, lo han entendido, que es una obligación, un requisito. Y información documentada, que nos habla de todo aquel documento, registro, procedimiento, que nosotros tenemos que establecer de manera obligatoria según el requisito que lo tome. ¿Ok? Y de ahí vamos a ver mucho la palabra determinar y seguimiento y revisión. Pero también como norma de seguridad y salud, en el capítulo número 3, a diferencia de la 9000, donde teníamos otra norma aparte que nos brindaba los términos y definiciones. En cambio, esta norma de seguridad es muy parecida a la de medio ambiente y por lo tanto tenemos los términos y definiciones incluidas en la propia normativa. ¿Sí? Entonces, yo he resaltado los términos y definiciones que no hemos tocado hasta el momento en sí en relación a las otras normas y que son importantes para poder interpretar, entender lo que nos dice esta ISO 45001. Tenemos uno de los primeros términos que es el trabajador que es el centro de nuestra norma de seguridad y salud. Ya sabes que hay que velar por las dos cosas, tanto por la seguridad como la salud de nuestro trabajador. Y la norma internacional define que es una persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Y esta parte es bien importante, ¿no? Sobre todo que están bajo el control de la organización, que en notas no ya nos extienden un poquito más la definición de trabajador, pero al hablarnos en la definición que es una persona que realiza un trabajo o actividades relacionadas con el trabajo, y esta parte en lo que he subrayado, o mejor dicho, estoy resaltando que están bajo el control de la organización, no significa que nos estén limitando a que necesitamos que el trabajador esté en el lugar o físicamente dentro de la empresa. Con que esté realizando actividades a nuestro nombre fuera, o quizás está yendo a dictar alguna capacitación a nombre de la empresa a otro país o a otro departamento, pero igual está realizando un trabajo por nosotros. Algo así como lo que entendemos también cuando aplicamos un poquito el análisis y el entendimiento del SCTR, ¿no? Cuando aplica y cuando no aplica, que esas son normativas más que nada nacionales. Pero al igual como entendemos que un trabajador puede estar físicamente dentro de la oficina o puede haber salido a ejecutar sus tareas, sus labores fuera, igual debemos de protegerlo, ¿no? Igual debemos de velar por su seguridad y su salud. Entonces, eso es una de las cosas que también aquí la norma internacional lo reconoce.
Ya en las notas se extiende un poco más, sobre todo en las notas es donde podemos encontrar la palabra puede o pueden, que nos habla de una posibilidad, ¿no? Las notas tratan de ampliarnos un poquito más las definiciones. Luego tenemos dos definiciones que son parte de un requisito único y propio de esta ISO 45001, que viene a ser participación y consulta, que en la sesión anterior hemos visto que es un requisito nuevo, no se tocaba en la OSA 18000, por ejemplo, como parte de un requisito específicamente, ¿no? Ahora sí es una obligación el poder demostrar de qué manera hay una participación y consulta de nuestro trabajador. Y esas dos definiciones, pues las tiene la normativa. Tenemos participación, acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. Y en la nota nos dice la participación incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud, a los representantes de los trabajadores cuando exista. Entonces, una forma de nosotros hablar de la participación que estamos generando en este sistema de gestión, como nos dice en la nota, incluye el comprometer, o sea, las funciones de este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y se entiende que también la creación, ¿no? Ya sabemos que en el 5.1 nos hablan de una obligación que debería establecerse un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igual ahorita lo vamos a revisar cuando entremos a esos puntos. Y la consulta, que es el que viene unido a la participación, ¿no? Nos dice búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. Y en las notas nos dice la consulta incluye el comprometer a los comités a los comités de seguridad y salud y a los representantes de los trabajadores cuando existan, ¿sí? Entonces, dentro de estas funciones que vamos a establecer, ¿okay?, que puede ser específicamente hablar de comité de seguridad y salud o los representantes o los trabajadores en general, ¿sí? Pero nosotros hay algunas cosas que más adelante vamos a leer en ese punto, donde necesitamos buscar opiniones antes de tomar una decisión, ¿sí? Los puntos que necesitamos hacer estas consultas nos lo dice también la norma en el 5.4, que ya ahorita vamos a revisar. Luego tenemos dos definiciones más también importantes: lugar de trabajo y contratista. Fíjate que antes, cuando hablamos de proveedores, la norma se refiere a esos proveedores aquí más adelante está, como parte interesada externa, ¿okay?, o como proveedor externo. En este caso, nosotros no vamos a dejar de entender que el proveedor según como nos dice la norma, ese proveedor externo o esa parte interesada externa, ¿sí? Solamente que el proveedor que se menciona aquí en la norma y que lo hemos visto en calidad, aquí está, contratar externamente, va a ser en relación a los bienes y servicios, ¿sí? Cuando mencionemos de contratista o la palabra contratista, ¿sí?, que está aquí en el 3.7, vamos a referirnos a una organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados, ¿sí? Nos dicen que los servicios pueden incluir acciones de construcción, entre otros. Entonces, cuando nosotros tengamos a una organización que es parte de algún proceso de nuestra organización o función de nuestra organización, le vamos a llamar contratista, ¿sí?, según lo que nos dice esta norma internacional. Luego seguimos bajando un poquito más para ver los términos y definiciones únicos y propios de lo que es seguridad y salud. Bueno, política no lo he resaltado en sí porque es como hablar de una política solamente que es centrado en este caso en temas de seguridad y salud en el trabajo, que es prevenir las lesiones y el deterioro de la salud, ¿sí? Los objetivos de seguridad, igual que los objetivos, solamente que en este caso se refieren a lograr lo relacionado a la política de seguridad y salud en el trabajo.
Otra palabra clave importante es lesión y deterioro de la salud. Acuérdate que esta norma, si has revisado un poquito más, no te menciona como una palabra enfermedad profesional o enfermedad ocupacional, no te lo dice. Lo que te menciona es lesión y deterioro a la salud. Eso es lo que te menciona y lo vamos a leer bastante en la normativa. Nos dice que es el efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Y dentro de las entradas nos dice, ¿no? Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte. En la segunda entrada nos dice el término lesión y deterioro de la salud implica la presencia de lesiones o de deterioro de la salud solos o en combinación. Entonces, exactamente no menciona la palabra enfermedad profesional o ocupacional como quizás lo hemos entendido, lo leemos en la norma nacional. Aquí es lesión y deterioro. Entonces, es un equivalente. Hay que tomar eso también bastante en cuenta para a la hora de aplicar, ¿no?, las acciones correctivas o preventivas relacionados al tema de enfermedades, que por ahí va la obligación. Luego tenemos peligro y riesgo. Fíjate que aquí nos definen riesgo, pero este riesgo no es el que nosotros vamos a tomar desde un punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Este es el riesgo de manera general, ¿no? Aquella amenaza, ¿no?, que podemos pasar o aquella oportunidad que se puede dar. Más abajo sí nos hablan del riesgo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo, que como ya lo hemos visto en la sesión anterior, es la combinación de la probabilidad y la combinación con la severidad. Probabilidad y severidad es lo que entra dentro de la definición de riesgo. Y peligro, que les dije también en la sesión anterior, se define como fuente. Y no nos hablan de situación, no nos hablan de un acto, y nos hablan como una fuente potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. Más adelante en notas, sí nos dice los peligros pueden incluir fuentes con potencial de causar daños, situaciones peligrosas o circunstancias con el potencial de exposiciones que conduzcan a lesiones y deterioro de la salud. Pero no nos menciona como tal, como un acto o como una situación. Pero tomando en cuenta las definiciones que sí tenemos en otras normas, como la norma nacional, el peligro lo entendemos como las tres cosas. Luego tenemos que bajamos a las definiciones importantes o más resaltantes dentro de lo que es seguridad y salud en el trabajo, porque todo lo demás es igual en las tres normas, medio ambiente, calidad y seguridad, son iguales. Incidentes, porque también no vamos a encontrar la palabra como tal en la normativa de accidente. O sea, si tú buscas en los requisitos del 4 al 10, por ningún lado te mencionan accidentes de trabajo o los cuasi accidentes. Se entiende que cuando se habla de incidentes, se está hablando de ambas cosas, de los accidentes y de los cuasi accidentes. Entonces, eso es importante entender dentro de los términos y definiciones, ¿no? Nos dice que el incidente para la norma internacional es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro a la salud. Y dentro de las notas ya nos detallan. El incidente en ocasiones nos dice se denomina accidente, lo que conocemos como un accidente de trabajo, a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro de la salud. O sea, donde sí ha habido una acción, ¿no?, que ha tenido una consecuencia en el trabajador. Lo que hemos entendido bajo la norma nacional como un accidente de trabajo es conocido aquí como un incidente. Pero también nos dice en la nota 2, un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro a la salud, pero tiene el potencial para causarlos, puede denominarse cuasi accidente. Entonces, el cuasi accidente es el equivalente a decir incidente peligroso.
solamente que incidente peligroso es en base a la norma nacional. Esta norma internacional reconoce al incidente peligroso, pero como un cuasi accidente. Pero ambas cosas, accidente o cuasi accidente, son entendidas de manera general como un incidente. Quiere decir, que ya lo vamos a ver más adelante, también más a detalle, pero quiere decir que con que tengamos un registro de incidentes, que puede que registremos solamente accidentes, igual vale. En cambio, la norma nacional sí nos obligan a registrar los accidentes, las enfermedades y los incidentes peligrosos. O sea, tres cosas. Los incidentes peligrosos también se registran, se notifican. En cambio, aquí, como nos dan una generalidad de accidente y cuasi accidente, con que tú manejes un registro quizás donde solamente registres accidentes de trabajo, ¿sí? Ya estás cumpliendo con lo que te dice la norma internacional, ¿sí? Pero ojo, es una norma voluntaria, no significa que el que te certifiques automáticamente cumplas con la norma nacional. Esa relación no es así, ¿sí? Tenemos que cumplir con las normas nacionales tal y cual como nos lo pide. No, esto no desdice lo que la norma nacional tiene. No, no hay que confundirnos en ese sentido. Inclusive en la jerarquía de prioridades, la norma internacional entiende que si una norma nacional está por encima de lo que dice esta norma internacional, la prioridad es lo que dice la norma nacional, ¿sí? Porque esta es voluntaria. Las otras son las que sí te pueden sancionar, ¿sí? Y bueno, esos son todos con los términos y definiciones. ¿Sí? Ya pasaríamos a ver cada uno de los requisitos, ¿sí? Entonces, comenzamos con el requisito número 4. El requisito número 4 es pequeño, en el 4.1 para ser específicos. El requisito 4, como saben, ya tiene 4 subcapítulos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. El 4.1 nos habla de la comprensión por eh, nuestra organización, ¿no? La comprensión de su contexto. Entonces aquí igual tenemos un debe, nos dice que hay una obligación, ¿no?, de poder identificar y establecer estas cuestiones internas y externas, ¿no? Aquí están, que ya las hemos entendido también anteriormente, ¿no?, que son pertinentes para el propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión. Aquí ha habido una confusión, es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver mejor nuestro PDF. ¿Sí? Dice, la organización debe determinar, ¿okay?, las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es todo lo que nos dan. Inclusive el 4.1 es más pequeño que calidad, que medio ambiente. En medio ambiente, aquí había una continuación que nos decían que estas cuestiones eran relacionadas a las condiciones ambientales. En este caso es muy genérico. Nos dicen nada más que hay que identificar esas cuestiones internas y externas, que ya sabemos por el análisis con las otras normas que pueden ser positivas o negativas, y que obviamente hay que tomar en cuenta que son pertinentes para el propósito y para la capacidad de lograr lo que queremos con nuestro sistema de gestión. Eso ya lo hemos entendido, igual se repite aquí con el 4.1. El 4.2 nos dice, la organización debe determinar tres cosas: las partes interesadas, además de los trabajadores, te lo recalca. O sea, no puedes dejar a los trabajadores de lado, son una parte interesada, importante, primordial. ¿Sí? También las necesidades y expectativas pertinentes. Aquí es donde nos dicen que necesidades y expectativas son los requisitos. ¿Sí? Y cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían, ya sabemos que el podrían también tiene un significado dentro de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Podrían, una posibilidad, ¿no?, está relacionado con el puede, convertirse en requisitos legales u otros requisitos. ¿Sí? Entonces son tres cosas las que nos piden, no nos detallan más, ¿okay? No hay más detalle. Esto también ya lo hemos entendido
relacionado a las otras normas, pero ahora todo es relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que te pide la norma de manera obligatoria es que identifiques, establezcas quiénes son esas partes interesadas adicionales al trabajador, que es el primero que vamos a nosotros a analizar. Segundo, una vez que tenemos todas esas partes interesadas, internas y externas, relacionadas al tema de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, tienen que ser ahora desde el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué partes interesadas no son pertinentes para este sistema de gestión? Una vez que ya tenemos quiénes son, hay que definir sus necesidades y expectativas de todas esas partes interesadas, comenzando por analizar las necesidades y expectativas de mi trabajador. Tercero, una vez que ya tenga estos requisitos, que son las necesidades y expectativas, entonces me dicen aquí una posibilidad, no es que sea obligatorio que todas las necesidades o expectativas tengan que cumplir un requisito legal. Es una posibilidad. ¿Cuál de todas estas necesidades y expectativas son las que podrían convertirse en un requisito legal? ¿Cuál de ellas están sujetas a cumplimientos de normas? En otras palabras, sobre todo se va a mencionar seguramente mucho la ley general que tenemos de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, y su respectivo reglamento, porque mucho de eso nos habla de lo que son las necesidades y expectativas, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador tiene una necesidad de que tú le brindes equipos de protección personal, en la norma la 29783 y su reglamento, hay artículos que nos hablan de la entrega y de la disponibilidad de estos equipos de protección personal. Entonces, esos artículos serían los mencionados más adelante en relación a esa necesidad. Pero aquí, ¿qué pondría? Un sí o un no, que eso ya lo hemos visto en la sesión anterior. El 4.3 nos dice que una vez, ¿no?, que hayamos nosotros identificado quiénes son las partes interesadas, que hayamos entendido cuál es el contexto, pues podemos pasar a lo que es establecer nuestro alcance, ¿no? Que igual es una obligación determinar, y esto es importante como siempre en el alcance, el límite y la aplicabilidad. En la aplicabilidad quiere decir si alguno de los requisitos de esta presente norma no van a ser tocados o cumplidos por tu organización. Que también aquí es un poco difícil que alguno de los requisitos realmente salga del cumplimiento para la empresa, ¿no? Casi todos son los que entran realmente. No hay como calidad que si habían excepciones. Pero igual la norma, por si acaso, porque por ahí que puede haber una excepción, que hasta ahora no le he visto, pero que por ahí puede haber una excepción de una no aplicabilidad del sistema del requisito para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y bueno, los límites, ¿no? Los límites tienen que ver con el punto C, ¿sí?, que nos detalla aquí la norma, que es tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas, ¿sí? Entonces, este sistema de gestión es muy distinto a calidad cuando se habla de los límites, ¿no? Pero es igual a medio ambiente cuando se habla de los límites, ¿no? Como ya les expliqué en la sesión anterior, uno no puede decir solamente en esta línea de producción o en este proceso voy a trabajar en seguridad. Todos los demás no lo voy a hacer. Es muy difícil de así entenderlo porque estarías tú dejando por fuera a tus demás trabajadores que sí hacen labores y trabajos al nombre de tu organización. Entonces, no los podemos excluir. Tus límites deben de tener en cuenta a todos los trabajadores, ¿no?, a todas las actividades realizadas con el trabajo, planificadas o realizadas, ¿sí? Y más adelante nos dice, bueno, que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe incluir las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la organización, ¿no? Aquí te amplío un poquito más que una obligación, no todas las actividades, productos y los servicios deben estar incluidos en este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, porque nuestro principal objetivo es el trabajador. Y por último, termina pidiéndonos la información documentada.
Eso es lo que nos habla el 4.3. El 4.4 es mucho más chiquito, al igual que el medio ambiente, pero bastante conciso. Nos dice también otra vez una obligación de mantener nuestro ciclo de Deming, que es establecer, implementar, mantener y mejorar, y de nuestro sistema de gestión, y que incluyamos dentro de ese ciclo de Deming los procesos necesarios y sus interacciones. Y esto ya lo hemos entendido que son todos los procesos que están en el alcance. Todo lo que hemos nosotros, todos los procesos que se incluyan dentro del alcance que ya hemos definido, todas las actividades, las tareas, las subtareas, etcétera, todos van a ir incluidos y cómo se interactúa un proceso con otro. Y esto ya sabemos que a través de un mapa de procesos o una matriz, un diagrama, perdón, SIPO también puede ser cumplido. Pasamos al requisito número 5. Hablamos del liderazgo y la participación de los trabajadores. Ojo que no solamente es liderazgo y participación, sino liderazgo y participación de los trabajadores. Empezamos con el requisito número 5 y sabemos que el requisito número 5 invita y obliga de alguna u otra manera por el debe a la alta dirección de la organización a que pueda demostrar ese liderazgo y compromiso. Y nos da todas las opciones que tiene que cumplir, ¿no? Todo lo que debe de demostrar que sí está liderando el sistema de gestión. Que cada uno de estos puntos ya los hemos tocado también con calidad y con medio ambiente, ¿no? Si te das cuenta, son casi iguales, solamente que siempre se refieren al sistema de gestión propio, ¿no? Así que la integración con que tú digas, por ejemplo, ¿no? Asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y deterioro de la salud relacionados con los trabajadores, para el cumplimiento de la calidad y para la prevención de la contaminación con el medio ambiente o el control de los impactos ambientales, tú ya estás cumpliendo el punto A de las 3 normas. Aquí igual lo que nos piden es asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Nos piden establecer una política con objetivos, nos piden asegurar la integración con todos los procesos de la organización, entendiendo el negocio de la propia organización. Nos piden los recursos que van a ser necesarios, nos los tenemos que tener y dar a disponibilidad. Nos piden que haya una comunicación de la importancia de este sistema de gestión. Nos piden que aseguremos que lleguemos a estos alcances, a estos objetivos, ¿no? A través de este sistema de gestión, que haya un apoyo a las personas que van a contribuir a la eficacia del sistema de gestión, que este apoyo es en sí al área. Y si bien es cierto, la alta dirección es el líder, pero siempre va a haber un área que se va a conocer como el área de implementación o el área que va a implementar este sistema de gestión. Entonces, el apoyo debe ser hacia ellos. Y asegurando y promoviendo la mejora continua. Y por último, que así terminaban las demás normas, ¿no? Calidad y medio ambiente, ¿no? Apoyando también otros roles pertinentes, ¿no? Para demostrar el liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad. Pero ya después vienen estos puntos que son únicos y propios de seguridad y salud en el trabajo. Las otras normas no te hablan de estos puntos como parte de las obligaciones que tienes como alta dirección. Una de ellas, la primera, ¿no? Es desarrollar, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo entendemos esta parte o cómo la vamos a interpretar? Si te está hablando de cultura, entonces relacionada a esta cultura, ¿no? Al apoyar los resultados previstos de este sistema de gestión, estamos hablando de establecer una cultura de prevención en temas de seguridad y de salud. Entonces, la alta dirección tiene dentro de sus obligaciones y compromisos que va a hacer con este sistema de gestión que desarrollar esa cultura. Quizás ya hay una cultura preestablecida cuando tú ingresas a ser parte de la implementación de este sistema de gestión, porque ya hay un sistema de gestión quizás funcionando,
pero no significa que sea bueno, que sea correcto. O quizás vas a ingresar a una organización donde no hay nada y tú vas a tener que implementar desde cero todo. Entonces, que es mucho más fácil, ¿no? Cuando uno entra a una organización y no hay nada, hasta es mucho más fácil trabajar desde cero porque tú comienzas a construir, ¿no? Peldaño a peldaño el sistema de gestión, a trabajar sobre lo que ya está, lo que otra persona ya ha construido, que quizás esté bien o esté mal. Cuesta un poquito más corregir errores de otras personas que comenzar a construir desde cero y bien, ¿no? Las bases del sistema de gestión. Pero en este caso nos piden, ¿no?, que la alta dirección desarrolle esa cultura de prevención, que lidere esta cultura de prevención y que promueva la cultura de prevención. Entonces, no es opcional que no se establezca una cultura de este tema en relación a seguridad y salud en el trabajo. Sí es obligatorio, porque es un punto que nos da la norma. O sea, si aquí está escrito, es una obligación, se tiene que demostrar, ¿sí? Segundo, punto nuevo en relación al 5.1, protegiendo, nos dice, a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades. Esto también es importante, ¿no? Y también único y propio de lo que es la norma 45.001. Como alta dirección, debemos de proteger cualquier tipo de represalia porque alguien quiera contribuir, participar de nuestro sistema de gestión, haciendo evidencia si es que hay algún incidente que se ha dado, si es que hay algún peligro que no se ha identificado, si es que hay algún riesgo que no se ha evaluado y si es que hay alguna oportunidad que se pueda tomar para seguir hablando o haciendo la mejora continua de nuestra organización en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdate que aquí incidente, según lo que hemos revisado anteriormente en los términos y definiciones, nos habla de accidentes y de cuasi accidentes. Entonces, si el trabajador te quiere informar, ¿no?, de que ha habido un incidente peligroso, si es que no lo entiendes muy bien como cuasi accidente, pero estás muy relacionado con incidente peligroso, entonces tomémoslo así. Si es que ha habido un incidente peligroso y te quiere informar para que lo registres o para que puedas identificarlo, quizás no lo has tomado en cuenta, sus peligros o sus riesgos y la posibilidad de que haya ese incidente, pues tiene toda la potestad de hacerlo, porque la norma, al incluirte el 5.4, que es participación y consulta, te obliga a que tú hagas que tus trabajadores siempre participen y estén en continua comunicación contigo como alta dirección o con el área para informar de cualquier tipo de acto o condición insegura, porque realmente los actos y las condiciones inseguras son los que nos llevan como resultado a estos incidentes. Entonces hay que buscar maneras como alta dirección de demostrar que sí nosotros protegemos ante cualquier tipo de represalias que se pueda dar para algunos trabajadores que quieren informar cuestiones importantes. ¿Sí? El otro punto también propio de esta norma, y nos habla ya que de la participación justamente que hablábamos y la consulta, es que debemos asegurar que la organización establezca e implemente procesos, ¿sí?, para la consulta y participación de los trabajadores. Esto tampoco es opcional. O sea, sí o sí debe haber alguna forma, un documento sobre todo, que evidencie para iniciar que sí nosotros hemos establecido un proceso o un flujo donde hacemos que los trabajadores participen y preguntamos las opiniones de ellos para poder generar alguna acción quizás o actividad o programa importante relacionado a seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, tampoco es opcional, la alta dirección lo debe de hacer porque estos puntos son obligatorios. Y por último, ¿no?, apoyando y estableciendo el funcionamiento de la seguridad y salud en el trabajo, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, este es el punto que nos da la apertura a establecer un comité de seguridad y salud en el trabajo.
apoyando el establecimiento y funcionamiento. O sea, no es opcional. Ahora por ahí que, como les dije, ¿no? Que las normas nacionales tienen más prioridad o, digamos, tienen un nivel de jerarquía más alto que esta norma en sí, que tú tengas menos de 20 trabajadores, posiblemente dentro de la auditoría, si te apegas a lo que dice la norma nacional, ellos consideren que en vez de un comité haya un supervisor. Pero hay que tener claro que la norma en sí internacional te habla de comité, no te habla de supervisor o de una persona que es encargada cuando son menos de 20 trabajadores. Te habla del establecimiento y funcionamiento. Aquí es donde entra mucho en debate y pelea los auditores sobre todo, porque nos apegamos a veces mucho a lo que dice la norma nacional y nos cuesta no soltar un poquito lo que nos hablan en esas normas para enfocarnos en el cumplimiento de esta de aquí. Entonces, aquí sí se forma a veces un problema poco particular en relación al establecimiento y funcionamiento de un comité, sobre todo cuando son menos de 20 trabajadores, porque cuando son más no hay problema, se entiende que la norma nacional también te lo pide, pero cuando son menos es donde entramos en conflicto, por así decirlo, pero es lo que te dice la norma realmente. Pasamos luego a la política de la seguridad y salud en el trabajo. Nos dice que la alta dirección no debe establecer una política de seguridad y esta política tiene que tener algunas condiciones y algunos compromisos dentro de esa política. Primero nos dice que se incluya un compromiso, y esto no es opcional, el compromiso debe leerse en la política, ¿no? Para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de las lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sean proporcionadas al propósito, tamaño y contexto de la organización y la naturaleza específica de sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y sus oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, un compromiso importante que nos hable, ¿no? De proporcionar estas condiciones seguras y saludables, ¿sí? Condiciones subestándar, ¿sí? De proporcionar buenas condiciones de trabajo. Segundo, nos dice que estos compromisos deben ser un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos. O sea, cada uno de esos compromisos que vamos a leer en la política debe convertirse posteriormente en parte de tus objetivos específicos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Es que no puede ser cualquier compromiso el que pongas, porque esos compromisos macro se van a volver objetivos. Tercero, debe haber un compromiso que mencione que vas a cumplir los requisitos legales y otros requisitos. ¿Sí? Cuarto, debe haber un compromiso que mencione que vas a eliminar los peligros y vas a reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, que esto está relacionado a las medidas de control que vamos a ver en el 8.1.2. Luego nos dice que también debe haber un compromiso que nos hable de la mejora continua de este sistema de gestión. O sea, estos compromisos que hemos leído no son opcionales. En tu política debe leerse todos estos compromisos sí o sí. Y el último compromiso nos habla de la consulta y la participación de los trabajadores y cuando exista de los representantes de los trabajadores, que sobre todo cuando nos habla de representantes trabajadores se refiere a los sindicatos, por ejemplo. Entonces, un compromiso que nos hable de que va a haber una participación y consulta permanente o frecuente con tus trabajadores. Tampoco es opcional, debe estar incluida en la norma. ¿Sí? Y luego dentro de la política nos dice, y esto tampoco es opcional, debe de demostrarse en una auditoría que está como información documentada, necesitamos la política en físico y correctamente redactada, debe comunicarse todos en la organización, desde el trabajador
de la jerarquía más baja a la jerarquía más alta, desde el trabajador que viene a hacer solamente una vez al mes su trabajo a la empresa, debe de saber de qué trata esta política de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo cuáles son los compromisos que se han asumido como organización. También debe estar disponible para todas las partes interesadas. Ya hemos identificado nuestras partes interesadas anteriormente, así que todas ellas deben de saber de qué trata tu política, cuáles son los compromisos que tú has asumido. Y debe ser pertinente y apropiada, ¿no?, hacia nuestra organización. ¿Sí? No vas a poner pues compromisos quizás relacionados a seguridad que no son parte de los procesos. No es lo mismo poner un compromiso sobre todo en relación a eliminar peligros y riesgos. Un compromiso específico en este punto no es igual que ponerlo para una empresa que tiene todo un proceso productivo, que tiene como resultado un producto, a una empresa de servicios. Por lo general, las empresas que generan productos tienen un nivel de riesgo mucho más alto. En cambio, las empresas que generan servicios, por lo general, por ahí puede haber una que otra excepción, tienen los niveles de riesgo medios a bajos. Entonces, nuestro compromiso obviamente va a ser un poquito distinto y dejándonos llevar por esos niveles de riesgo, que más adelante también vamos a hablar de ellos en el 6.1.2. El 6.3, los roles y responsabilidades y autoridades. Igual, ¿no? La alta dirección debe de asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión se asignen y se comuniquen. Eso es importante, ¿sí? Las responsabilidades y las autoridades, ¿qué áreas no son las que tienen la autoridad realmente en relación a este sistema de gestión? ¿O qué área? La primordial es el área de seguridad y salud o el área SOM. Entonces, tenemos que asignar un área, si no hubiera o si no se hubiera establecido, tenemos que asignar un área como tal, ¿sí?, y comunicarles a todos que existe esa área. Ahora, si existe, pues entonces darle el rol pertinente, ¿no?, y la autoridad también de que tienen la potestad, por ejemplo, de parar cualquier tipo de procesos o actividades cuando se vean, ¿no?, mediadas algún tipo de acciones que vayan a perjudicar a nuestro trabajador. Cuando haya una representación de algún riesgo latente en la actividad. Entonces, ahí tienen la potestad, pero que sea una autoridad realmente de esta área SOMA real, no que solamente cuando venga la auditoría sí le damos toda la autoridad y cuando no hay auditorías nos vale lo que nos diga el área de seguridad y salud. Entonces, que se asignen y se comuniquen. Y después nos dice a todos los niveles dentro de la organización. O sea, todos dentro de la organización saben qué áreas son las responsables y las involucradas y cuáles son los roles de esas áreas dentro de este sistema de gestión. Y como siempre, aquí sí nos piden información documentada. O sea, sí debe haber algún documento que podamos nosotros presentar que evidencie que sí hemos definido los roles, responsabilidades y autoridades. Luego nos dice los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sobre los que tengan control. En notas nos dice, mientras que la responsabilidad y autoridad se pueden asignar, finalmente la alta dirección es la que rinde cuentas del funcionamiento del sistema de gestión. ¿Con esto qué te quiere decir? Que el líder en sí es la alta dirección, los que toman las decisiones y los que asumen la responsabilidad total es la alta dirección. El área de SOMA o el área de seguridad solamente es un área que está ahí como base, ¿no?, para poder aterrizar todas las decisiones y las ideas y hacer toda esta implementación del sistema de gestión. Pero no son los líderes ni son los que deciden. Eso es la alta dirección, obviamente en coordinación con el área de seguridad. Y bueno, más abajo nos dice la organización debe asignar responsabilidad y autoridad para asegurar que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de este documento
y para informar a la alta dirección sobre el desempeño de la seguridad. O sea, el área SOMA existe para estas dos cosas según la norma. ¿Sí? Según esta norma, existe para asegurar que el sistema de gestión corra correctamente, implementar este sistema de gestión, y segundo, para informar del desempeño de este sistema de gestión. Esas son sobre todo las funciones que tiene nuestra área de seguridad. ¿Sí? Luego venimos con la consulta y participación de los trabajadores. En este punto es un requisito nuevo, esto no lo hemos visto, no ya les he hablado de esto en la sesión anterior. Igual nos piden que como organización hay una obligación, ¿no?, de mantener, de establecer, de implementar los procesos que sean necesarios, correspondientes para la consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables. ¿Sí? O sea, todos, de alguna u otra manera, van a participar y vamos a tomar sus opiniones en cuenta para tomar decisiones en temas de seguridad. ¿Sí? Por eso la consulta y la participación. Luego ya nos habla de cuando exista o aplique los representantes de los trabajadores, que es el tema de los sindicatos. La planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones de mejora del sistema de gestión. Todo esto también está involucrado dentro de estos procesos que vamos a tomar de consulta y participación. Ahora, más abajo, conforme vamos a ir leyendo, vamos a ver qué es lo que necesita participación del trabajador y qué es lo que necesita consulta del trabajador. ¿Sí? Que la norma también te dice qué es lo que necesita participación y consulta. Luego, pero antes tenemos una obligación que nos menciona, ¿no? La organización debe no solamente el general, que son establecer los procesos, sino proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para que se haga esta consulta y participación. Por ejemplo, en el tema de la formación, yo les dije en la sesión anterior que para hacer una matriz CIPER es en conjunto con los trabajadores. O sea, había que hacer una consulta y participación con ellos para que no sea una matriz CIPER de oficina en sí, sino una matriz CIPER real. Y para eso debe haber una formación, o sea, debe haber una capacitación a los trabajadores. Porque si tú vas en alguna reunión o les dices, mira, vas a llenar este aplicativo y por ese aplicativo vas a identificar cuáles son tus peligros y tus riesgos, quizás ellos no te entiendan. Hay trabajadores que sí están más preparados que otros porque actualmente el tema de seguridad ya es un tema que se conoce bastante. No sé, ellos han trabajado en diferentes empresas, también les han dado inducciones de seguridad y salud en el trabajo. O sea, por lo menos tenemos a trabajadores más capacitados en temas básicos. Hay, pero nosotros necesitamos que establecer, en todo caso, primero, el nivel de entendimiento de estos trabajadores. Y si hay un nivel de entendimiento cero en temas de seguridad y salud, sobre todo en algo tan básico como identificar peligros y riesgos, entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues capacitar. Primero, formarlos. ¿Okay? Por eso es que aquí nos dice que la organización no nos habla de la alta dirección en sí, la organización. Y esto de aquí quiero que también entiendan que cuando nos habla de organización, nos habla de la alta dirección junto con el que tiene la autoridad del sistema de gestión, que es en este caso el área SOMA o el área de seguridad. ¿Okay? Entonces, como organización, nosotros, o bien la alta dirección, o bien nuestra área de seguridad, debe pues proporcionar todo esto para una correcta consulta y participación. Formación que les digo que es esta capacitación, los recursos también que necesites, porque si tú has determinado no utilizar algún agua, aplicativos, ¿no?, para que sea mucho más rápido y todo entre una base de datos y de esa base de datos nada más nosotros sacamos la información que necesitamos y podemos hacer mucho más rápido la documentación, etcétera. Entonces, hay que ver que esta tecnología que vamos a utilizar o este aplicativo pues funcione, ¿no? Y que se pague por este aplicativo o se pague lo que se tenga que pagar a las personas que han desarrollado ese aplicativo o ese recurso. Entonces,
esos recursos no siempre los tenemos a disposición. Quizás hay el dinero, pero no las personas que puedan hacer un aplicativo como este, por ejemplo. Luego nos dice el punto B que la organización debe proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Información. Toda la información que tú quieras sacar, tanto externa como interna. Pero como aquí nos hablan de proporcionar el acceso oportuno a la información, sobre todo se refiere a la información básica que debemos manejar internamente todos los trabajadores dentro de nuestra organización. Para eso, de repente tú has dicho, ¿no? Dentro de los procesos o de repente dentro del punto de comunicación que vas a sacar boletines, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, donde van a ver ahí información quizás básica de qué es peligro, qué es riesgo también, cuáles son los CPPs que deben utilizarse por cada puesto de trabajo. Quizás ese boletín de ese mes presente los accidentes o incidentes que han ocurrido en la empresa y cuáles han sido las medidas correctivas, cuál ha sido lo que debemos de aprender de esa situación, cómo vamos a hacer o cómo hemos hecho la corrección con fotos, no sé, cualquier cosa de información que nos ayude a poder aumentar el conocimiento de nuestros trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero esta información debe de ser clara, comprensible y pertinente. ¿Sí? Sobre todo pertinente, ¿no? No es cualquier información. ¿Sí? Si tú has decidido pues sacar esta información de esa manera en un boletín para que todos internamente pues sepan, por ejemplo, ¿no? Cuáles han sido los accidentes que han ocurrido en este mes o los cuasi accidentes que han ocurrido en este mes, tú tienes que ver si es que esta manera es pertinente, ¿no? Si es que todas las áreas deben de saber de esta información o no. Eso ya lo tiene que definir el propio implementador, ¿sí? Al sistema de gestión. Por lo general, estos temas de la retroalimentación en base a un accidente o un cuasi accidente se dan en las charlas de 5 minutos, pero también las puedes incluir en tu boletín. Ahora, ¿qué información no es pertinente? Por ejemplo, que pongas información de calidad o de medio ambiente. ¿No? Esa información no es pertinente a este sistema de gestión. Esa no correspondería, ¿sí? Pero debe ser clara y comprensible. Luego nos dice que la organización debe determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse. Esto también es importante. Y en nota nos dice, ¿no? Los obstáculos y barreras pueden incluir, o sea, es una posibilidad, puede que hay otras cosas que aquí mencione que también sean parte del entendimiento de obstáculos y barreras, pero lo que puede incluir es la falta de respuesta a los aportes o sugerencias de los trabajadores, barreras de idioma, represalias, amenazas, políticas o prácticas que desalienten al trabajador. Todo ello puede ser considerado un obstáculo o una barrera. Por ejemplo, lo del idioma, barreras de idioma. Si nosotros estamos trabajando en una empresa, no sé, que habla portugués, entonces la información que nosotros estamos dando aquí, pues debe ser también en ese idioma que se maneja dentro de la empresa, para que tengan claro también cuál es la información importante. O todo aquello, ¿no? Por ejemplo, que establezcamos quizás políticas de represalias para que los trabajadores no aporten o no participen. Entonces, ese tipo de políticas desalientan obviamente a un trabajador. Esas no deberían existir si queremos establecer un sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y ya, bueno, en el punto E nos habla de lo que vamos a considerar como parte de la consulta del trabajador. Nos dice enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente. ¿Qué cosas? La determinación de las necesidades y expectativas de la parte interesada,
el establecimiento de la política, la asignación de roles, responsabilidades y autoridades, la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos, el establecimiento de los objetivos, la determinación de los controles, la determinación de qué se necesita medición, seguimiento y evaluación, la planificación, establecimiento, implementación y mantenimiento de programas de auditoría y el aseguramiento de la mejora continua. Si te das cuenta, todos estos puntos de aquí tienen que ver con varios de los requisitos que nos dice la norma, desde el requisito 4.2. Entonces, para el cumplimiento de cada uno de esos requisitos, ¿qué necesitas? Una opinión de tu trabajador. Ya no es solamente el área y la alta dirección que se pongan de acuerdo en yo pienso, ¿no? Que esto sería correcto, o este sería un buen compromiso, o este sería un objetivo, o estas serían acciones para cumplir ese objetivo, sino que dentro de ese desarrollo de las metodologías o técnicas para cumplir los requisitos, necesitas la opinión del trabajador. Él también tiene que aportar, que puede ser esta participación a través del comité. O sea, como ya se ha establecido un comité, tiene algunas funciones y parte de ellas son establecer nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también la autoridad que le das a ese comité que has establecido. Eso es lo que nos dice la norma en la consulta, en la participación del trabajador. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer que participe el trabajador? Nos dice la determinación de mecanismos para consulta y participación, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos, determinación de los requisitos de competencia, necesidades de formación, la formación y evaluaciones de la formación, determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo, determinación de medidas de control y su implementación y sus usos eficaces, y la investigación de los incidentes, no conformidades y determinación de las acciones correctivas. Entonces, estos puntos son los que se necesita la participación del trabajador. Por eso es que te mencionaba cuando se realizaba la matriz HIPER que es necesario hacerlo en conjunto con la participación de los trabajadores. Y no se puede hacer sin ellos. Es algo que la norma nos lo indica. Si está escrito, es una obligación, más cuando va acompañado de un debe. El debe está arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice el 5.4. El punto 6, 6.1, acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Dentro de este punto tenemos las generalidades, identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. Tenemos el tema de los requisitos legales y la planificación de las acciones. Este es un punto, la verdad, bastante extenso. O sea, es bien largo cada uno de ellos. Cada uno de los puntos 6 es extenso. El 6.1.4 me parece que es un poquito más chiquito, pero todos son extensos. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer la interpretación un poquito más rápido para poder avanzar con más requisitos. Nos dice, al planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la organización debe, ahí está la obligación, considerar las cuestiones referidas que ya han estado en el apartado 4.1, las del 4.2, las del 4.3. O sea, hablamos de comprensión de nuestro contexto, de las partes interesadas y sus necesidades y del alcance. ¿Sí? Y determinar, y ahí viene también el cuarto punto, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de. ¿Sí? Entonces, la organización debe considerar los puntos ya antes mencionados y determinar estos riesgos y oportunidades. Acuérdate que aquí riesgos no se refiere específicamente a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, sino a aquellas amenazas y oportunidades que nosotros ya hemos analizado en el 4.1. Todo aquello externo que vaya a afectar a mi sistema de gestión, positivo o negativamente. Entonces nos dice que son necesarios para abordar ¿qué?
asegurar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda alcanzar los resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Entonces, cuando tú te enfocas en analizar estas cuestiones externas, positivas y negativas, yo puedo encontrar algunas de esas oportunidades que me sirvan para una mejora continua. Algunas de esas oportunidades que me ayuden a asegurar que puedo cumplir con los objetivos que me he establecido de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y puedo buscar estrategias que me ayuden a tener acciones preventivas para que estos riesgos, entendiéndolos como amenazas específicamente, que no produzcan efectos no deseados en mi organización. ¿Sí? O sea, que aquella amenaza, por ejemplo, vaya a afectar a mi trabajador, quizás en su salud, ¿no? O provoque algún accidente. Entonces, estos 3 puntos los vamos a ver en relación a los riesgos y oportunidades. ¿Sí? Luego nos dice, al determinar estos riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus resultados previstos, que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta los peligros, y aquí ya nos habla cómo podemos unir esta información con la que viene casi en el otro punto, que es peligros y riesgos. Tener en cuenta los peligros, nos mandan al otro punto, los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos, las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades, y los requisitos legales y otros requisitos. ¿Sí? Entonces, dentro de este analizar de estos riesgos y oportunidades generales, la organización también puede tener en cuenta todos aquellos riesgos que están relacionados con estos 4 puntos. Riesgos que estén relacionados con el peligro, riesgos que estén relacionados con los riesgos de la seguridad, riesgos que estén relacionados con las oportunidades y riesgos que estén relacionados con los requisitos legales y otros requisitos. ¿Sí? Más abajo nos dice la organización en sus procesos de planificación ahí está la obligación, determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión. Y aquí es donde viene la parte del cumplimiento con la matriz AMEF, que les dije en la sesión anterior. ¿Sí? Hablamos de una determinación y una evaluación. ¿Sí? No de los riesgos para la salud en el trabajo, ¿no? Como lo vamos a ver en los puntos que vienen, sino una evaluación de esos posibles riesgos externos que puedan afectar. Y por eso es que se invita, ¿no?, a cumplir esta parte con la matriz AMEF, ¿no?, que es una matriz aparte de la matriz HIPER. Pero también puedes cumplirlo, ser entendido dentro de la matriz HIPER. Tendrías que agregarle, ¿no?, columnas que correspondan al análisis único y propio de estos riesgos y de esas oportunidades, como ya les enseñó un ejemplo en la sesión anterior. Y bueno, todo esto al final cierra con que tengas información documentada de todo lo que se ha dicho, de los riesgos y oportunidades y los procesos y las acciones para determinar y abordar esos riesgos y oportunidades. Uno de esos es cumplir con la matriz AMEF o parte de la matriz HIPER. Luego viene ya hablar de la matriz HIPER, ¿no?, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ojo que esta parte solamente es esto que nos dice, llega hasta la evaluación. Más allá de la evaluación, no dice el punto 6.1.2. Los controles vienen en el punto 8. El punto 6.1.2.1, identificación de peligros. Aquí la norma te va a decir, ¿no?, que debes, como obligación, ¿okay?, identificar todos los peligros que tiene tu organización. ¿Okay? Pero no debe limitarse a qué. Nos dice, cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, ¿okay?, el liderazgo y la cultura de la organización. ¿Okay? Entendiendo que los factores sociales, nos dice, pueden incluir la carga de trabajo, las horas de trabajo, la victimización, el acoso, intimidación. Hoy pueden ser parte de.
Previamente a esto, te ha dicho, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, ¿no? Para la identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a. Entonces, ¿qué te dice? De cómo se organiza el trabajo es un primer entendimiento que debemos de hacer. Que para eso es el mapeo de procesos que les enseñé en la sesión anterior. Y tener en cuenta dentro de ese mapeo de procesos los factores sociales, que es algo que quizás la norma nacional no nos dice tanto así, ¿no? Pero esta norma internacional sí. Quiere decir que todo aquello, ¿no?, que vaya a ser como un agente, un factor de riesgo psicosocial, va a estar incluido también para poder ser identificado como un peligro. ¿Sí? El riesgo, el liderazgo, perdón, y la cultura de la organización también entran para el entendimiento de poder identificar correctamente el peligro. ¿Qué más? Las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de qué? La infraestructura, los equipos, materiales, las sustancias, las condiciones físicas del lugar de trabajo, el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento, la disposición, los factores humanos y cómo se realiza el trabajo. O sea, de todo ello también podemos identificar peligros de actividades que sean rutinarias, que sean continuas, o de actividades que solamente se den una sola vez al mes, pero igual pueden tener peligros presentes dentro de esa actividad. Y no solamente se reduce a la actividad propiamente, sino a todo aquello que involucra la actividad. Y ahí por ahí te está diciendo, ¿no?, algunos ejemplos que puedes sacar para identificar correctamente el peligro. También te dice los incidentes pasados pertinentes, internos o externos a la organización, incluyendo las emergencias y sus causas. De ahí también de esos accidentes o cuasi accidentes que han sido, que han pasado, ¿no?, en meses anteriores, también podemos de identificar los peligros. ¿Por qué? Porque si ocurrió un incidente, sea un accidente o un cuasi accidente, si ocurrió es porque no se identificó el peligro. Y como no se identificó el peligro, nunca se evaluó el riesgo. Y como no se evaluó el riesgo, nunca se pusieron medidas de control. Y por eso ocurrieron los incidentes. Entonces, esos incidentes me van a dar a mí información para yo poder identificar ahora sí los peligros y que estos incidentes no vuelvan a ocurrir. ¿Sí? Luego de las situaciones de emergencias potenciales, también de ahí pueden salir nuestra identificación de peligros. Las personas, incluyendo la consideración de aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo los trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas. Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización y los trabajadores en una ubicación que no esté bajo el control directo de la organización. Entonces, todas aquellas actividades relacionadas a las personas, aunque como nos dice aquí la norma, sobre todo aquí, ¿no?, los peligros de estas personas que no están bajo el control de la organización, pero están realizando trabajos a nombre de la organización fuera. Entonces, los peligros de esas actividades también deben ser identificados. Otras cuestiones, incluyendo la consideración de qué, del diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, las máquinas, los procedimientos operativos, la organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades, las situaciones que ocurran en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. Las actividades no controladas por la organización y que ocurran en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro a la salud a personas en el lugar de trabajo. Todo esto también puede generar identificación de peligros. O sea, si te das cuenta, la norma te menciona todas las posibilidades de lugares o de actividades o de herramientas o maquinarias posibles que puedan representar o se puedan identificar de ahí peligros. Sé que de todo. Nos dice los cambios reales o propuestos en la organización. De los cambios también se pueden identificar peligros.
De los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros también hay que tomarlos en cuenta para la identificación de los peligros. Todo eso te menciona la norma. Si te das cuenta, es bastante amplio. Luego, cuando ya hablamos de la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos, ya nos hablan de que la organización debe establecer procesos, ¿no? O sea, aparte de la metodología, para una evaluación de estos riesgos, ¿no? A partir de los peligros que has identificado, fíjate que ahí te lo aclara, determinar y evaluar los otros riesgos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y aquí nos dice, ¿no? Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y el momento en el tiempo. Esa metodología que nosotros utilizamos para poder evaluar los riesgos, que tiene que ver con la probabilidad y la severidad, por ejemplo, esa metodología nosotros la debemos de determinar. Los criterios en el ejemplo que yo les puse anterior era probabilidad y severidad, ¿no? Si tú consideras algún otro criterio adicional a esos, a la definición, pues lo puedes hacer. Si dentro de la probabilidad tú has establecido 4 criterios en relación a lo que te dice la norma nacional, esos serían los criterios que tú vas a tomar en cuenta en esta evaluación. Si tú has establecido otros criterios, ¿no? Quizás las capacitaciones no las tomas en cuenta o los procedimientos, no. Estableces otros criterios adicionales, también esos son los que has establecido para el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Aquí es un poco corto. Y luego nos dice la evaluación de las oportunidades. Por eso es que yo en la matriz que te enseñé la sesión anterior, había una parte que decía oportunidades, porque aquí también nos amplían ese tema de evaluar esas oportunidades que nos pueden servir para la mejora continua de nuestro sistema de gestión. Y nos dice que debemos establecer esos procesos para evaluar las oportunidades que permitan mejorar el sistema de gestión, teniendo en cuenta oportunidades para adaptar en el trabajo, la organización en el trabajo y el ambiente de trabajo, y oportunidades para eliminar los peligros y riesgos. Para eso nos van a servir esas oportunidades, pero previamente a esto tiene que haber una evaluación y una identificación y una evaluación de estas oportunidades. Por eso es que yo lo puse al costado de las medidas de control, porque ya con esta identificación de estas oportunidades nos va a decir mucho qué medidas de control puedo establecer, ¿no? Y aprovechar en base a esas estrategias, aprovechar las oportunidades que ya identifiqué. Luego en el 6.1.3 nos habla de la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Te dice la organización no debe establecer procesos para determinar y tener acceso a esos requisitos. El determinar es que ya tú le pongas a ese sí que dijiste en el 4.2, le pongas nombre y apellido de la norma. O sea, de qué norma se trata y de qué artículo. Y no solamente eso, sino que podamos tener acceso a esa normativa. No solamente es identificarla en una matriz, sino tenerla almacenada, todos esos documentos que hemos identificado en la matriz. Que tengamos acceso a esos requisitos. Segundo, determinar cómo estos requisitos legales se aplican en la organización. Y ahí es donde vienen los artículos, ¿no? De todas estas normas que hemos identificado y que las tenemos a la mano, ¿cuál de esos artículos pues son los que aplican a mi sistema de gestión? ¿No? Y cuál de ellos necesita pues comunicarse debidamente. Luego, tener en cuenta estos requisitos legales, ¿no? La manera de establecer, implementar, mantener y mejorar, ¿no? De manera continua el sistema de gestión. O sea, para el mejoramiento continuo hay que tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos. Y como siempre, hay que tener información documentada. Para la planificación de las acciones, nos dice que debemos de abordar todo lo que ya hemos tocado en puntos anteriores y el tema de la preparación y respuesta ante emergencias que viene todavía a ser tocado más adelante, el 8.2. ¿Para qué? Para que nosotros podamos integrar e implementar estas acciones en los procesos del sistema de gestión y también nos va a servir para evaluar la eficacia de las acciones. Entonces aquí ya hemos dicho con que establezcamos un plan, ¿no? de seguridad podemos cumplir, porque al final lo que debes de demostrar aquí es la forma en la que estás planificando las acciones
para poder mantener la cultura de prevención, prevenir cualquier accidente o enfermedad ocupacional y para un tema de mejora continua. El tema de seguridad y salud en el trabajo en relación a los objetivos. Dame un minuto. Ya. En relación a los objetivos. Es un poquito amplio. Bueno, todas las normas son amplias, ¿no? Casi nunca en la interpretación termino en total de ver la norma porque es bastante grande el poder entender cada punto, ¿no? Bueno, en el punto 6.2 nos habla de los objetivos. Estas son las características que tienen que tener los objetivos. Los objetivos deben ser coherentes, los objetivos deben ser medibles, los objetivos deben tener relación y tener en cuenta los requisitos que se están aplicando, los riesgos y oportunidades, la consulta con los trabajadores. Deben ser objeto de seguimiento estos objetivos, deben comunicarse y deben actualizarse. Eso es lo que te dice la norma. Es una obligación, no es opcional. ¿Sí? Y dentro de la planificación hay que responder a estas preguntas, ¿ok? Con la planificación de esos objetivos. ¿Qué es qué hacer? No, que se refiere a las acciones, qué recursos vamos a utilizar, quién va a ser responsable, no la persona o el área encargado, cuándo va a finalizar, eso ya depende si en el año, en el semestre, en el trimestre. ¿Cómo se evaluarán los resultados? Esto nos habla de los indicadores de seguimiento de las metas y cómo se van a integrar estas acciones a nuestros procesos de negocio. Entonces, eso es lo que debe identificarse en los objetivos que tú te propongas. Todas estas cosas deben de ser respondidas. Y como siempre, hay información documentada que establecer. Bueno, en el punto 7 nos habla de recursos y competencias, toma de conciencia, la comunicación y la información documentada. No es muy diferente a lo que ya hemos visto en seguridad, en calidad y medio ambiente. Aquí nos habla de establecer los recursos, identificar y establecerlos, en la competencia de determinar la formación, la educación y la experiencia, la toma de conciencia de establecer algún proceso o algún flujo donde nosotros podamos generar sensibilización y una conciencia en relación a la cultura de prevención que hemos establecido. La comunicación nos habla de una comunicación interna y externa y la comunicación general. Y la información documentada es tal y cual como lo hemos visto en calidad y en medio ambiente. ¿Sí? Bueno, ese es el cómo en sí, ¿no? El qué, aquí nos habla de una obligación, ¿no? Para determinar y proporcionar los recursos que vamos a necesitar para nuestro sistema de gestión. Determinar, identificar y establecer qué recursos son los que necesitamos y proporcionar estos recursos, entendiendo la capacidad y las limitaciones de nuestros recursos. Aunque eso es algo que no nos especifican aquí, ¿no? En calidad sí nos decían entender la capacidad y las limitaciones. Aquí no nos lo dicen de esa manera, pero ya por el entendimiento de la otra norma, sabes que en el proporcionar, no solamente, en el determinar y el proporcionar, no solamente es decir, bueno, yo necesito esta gama de recursos, no importa lo que cueste, ¿no? Porque a veces la organización no tiene tanta capacidad para poder brindarte de manera despojada, ¿no? Una cantidad de dinero X para que puedas comprar todo lo que necesitas, ¿no? Entonces hay que entender con cuánto podemos trabajar y qué es lo que necesitamos trabajar para determinar nuestros recursos, ¿sí? En la competencia, otra vez otra obligación, nos dice que hay que determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Primer punto es determinar la competencia necesaria, ¿sí? Estos requisitos, sobre todo algunos de ellos, son bastante transversales. O sea, cuando se hacen auditorías, que es un último punto que vamos a ver, algunos de ellos no son directamente en el área de seguridad y salud en el trabajo. Algunos de ellos son relacionados también con otras áreas.
¿no? Como por ejemplo el tema de recursos, el tema de competencias son recursos transversales. Si la competencia yo la voy a auditar, no solamente la audito en el área SOMA, sino la audito en el área de gestión de talento, porque ellos son los que hacen todas estas convocatorias o introducen a estos trabajadores luego de una evaluación exhaustiva para que puedan ocupar los cargos, ¿no? Donde sí hay una posible afectación o una afectación a mi desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay un perfil que nosotros debemos de establecer de lo que queremos de ese trabajador. Pero lo primero que nos dice la norma es determinar esa competencia. Y más adelante nos dice que debemos de asegurar que los trabajadores sean competentes. Y nos dice incluyendo la capacidad de identificar los peligros. O sea, hasta en ese sentido ya debemos de tener en cuenta en la formación la capacidad de identificar los peligros. ¿Y por qué les digo que la formación es parte de la competencia? Porque aquí ya te dicen qué es la competencia. La competencia es formación, educación y experiencia. En esas tres cosas se basa la competencia. A algunos le agregan habilidades. También está bien, agregarle habilidades, pero sobre todo la norma se enfoca en competencia en estas tres cosas: educación, formación y experiencia. Entonces, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria. ¿A qué se refiere con esto? Si no hay algún trabajador ahorita dentro de la organización que tenga esa competencia, o sea, esa educación, esa formación o esa experiencia, en el trabajo que tú necesites que se realice, puedes tú, mientras tengas la potestad, porque hay algunos puestos de trabajo donde no se puede capacitar internamente, lo tienes que capacitar externamente. Por eso te dice, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria. Algunas cosas se puede capacitar internamente a un trabajador para que asuma el puesto de trabajo. En algunos otros casos hay que tomar acciones de mandar a capacitarlo a alguna empresa que lo certifique para que asuma el puesto de trabajo. Tú puedes tomar esas acciones de formar a tu trabajador según sea conveniente y luego evaluar si es que esas capacitaciones, esa formación que él ha tenido realmente ha sido correcta, ¿no? Si ha servido para que el trabajador entienda el tema o pueda ejecutar la actividad, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito un auditor para que evalúe mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, yo tendría que buscar de otras áreas quiénes los que tienen experiencia y formación en auditorías. Si no hay nadie que tenga experiencia o formación en auditorías, ¿qué me dice la norma? Tú puedes tomar acciones para que puedan adquirir esa formación. Quizá la experiencia no, pero la formación sí. Entonces lo mandas a un instituto, a una empresa, a una organización, a que lleve un curso o un diplomado y pueda adquirir la competencia que necesitamos de él, que es que sea un auditor, ¿no? Que tenga la formación de auditor y que replique esa formación en mi organización, ¿sí? Y evaluar que estas acciones son eficientes. ¿Cómo las evalúo? Cuando él pues desarrolle las auditorías en mi empresa, yo voy a ver si es que realmente la formación ha sido la correcta o no, ¿sí? Y todo esto tiene que tener información documentada apropiada. La información documentada no solamente tiene que ver con los perfiles de puesto, sino tiene que ver con sus CVs. Si tú has dicho que has establecido una competencia específica para el puesto de trabajo, quiere decir que ellos han ingresado con un CV donde hay documentos que acrediten esa educación, formación y experiencia. Eso también es parte de la información documentada. Por eso no nos habla de mantener, sino nos habla de conservar, ¿sí? Luego pasamos al 7.3. Bueno, estoy bastante fuera de hora. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Yo creo que con eso mismo puedes ir revisando todos los demás puntos para que puedas interpretarlos.
Igual en la siguiente sesión que nos toca requisito 7 hasta el 10, vamos a darle también una pequeña mirada al PDF para entender un poquito más ese cómo se aplica. ¿Sí? Gracias. Gracias, ingeniera. ¿Hay alguna consulta por parte de los participantes? ¿Alguna duda, por favor, para que la ingeniera pueda subsanar? Creo que no hay ninguna consulta. Bueno, ya para poder concluir con esta conferencia del día de hoy, por favor, quiero volver a recordarles que todas aquellas personas que desean certificarse en esta conferencia sobre interpretación a la norma ISO 45001 pueden realizar la evaluación. El día de hoy a las 7 de la noche va a estar habilitado por 24 horas. Esta certificación tiene un valor de 12 horas lectivas. El costo del certificado al nombre del Colegio de Ingenieros es de 35 nuevos soles y a nombre de la empresa es de 25 nuevos soles. Para todos aquellos que quieran certificarse, esto es opcional. La evaluación del día de hoy quiero recalcar, por favor, porque hay algunos participantes que están del curso, quiero recalcar que esta conferencia o esta evaluación del día de hoy no va a interferir en la calificación de las evaluaciones que se da el día sábado con respecto al curso. Y si ustedes en caso llevarían ambos certificados, el costo sería de 50 nuevos soles. Cualquier duda o consulta, por favor, nos pueden escribir al WhatsApp, donde nosotros siempre estamos respondiéndoles a cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, pueden escribirnos en los comentarios. Del mismo modo, también agradecer a la ingeniera Isis por compartir el día de hoy una vez más todas sus experiencias con cada uno de nuestros participantes. También agradecer a cada uno de nuestros participantes que están a través de este medio por el Zoom o nos están viendo a través de las redes sociales del Facebook del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de ICA y del Facebook de COESI de ingenieros que también nos pueden realizar sus consultas. Estamos muy felices que ustedes sigan participando con toda su participación, semana a semana, conferencia tras conferencia. Y qué más feliz nosotros de poder compartir más conocimientos con todos ustedes. Del mismo modo, agradecemos al Colegio de Ingenieros de ICA por el apoyo y al presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental, al ingeniero Jorge Luis de la Cruz Martínez. Por favor, una vez más, recalcarles que no se olviden el día de hoy, la evaluación a las 7 de la noche está habilitado por 24 horas a todas aquellas personas que desean certificarse el día de hoy en esta conferencia. Creo que tenemos alguna consulta por el chat. Toda la información, por favor, también se está compartiendo en nuestra página web de COES Ingenieros. Ustedes pueden ingresar a la página y ahí van a poder encontrar los videos, los materiales de todas estas sesiones. Si tienen algunas consultas más, nos pueden escribir también al personal y nosotros les vamos a hacer llegar sus consultas a la ingeniera. Por favor, ya por el chat se ha estado compartiendo el registro de asistencia. Por favor, a todas aquellas personas que faltan registrar su asistencia, que registren su asistencia, que es muy importante para nosotros. Creo que eso es todo en COES Ingenieros. Inspira tu mente y aprende sin límites. El día de hoy ha sido nuestra última conferencia con respecto a sistemas integrados de gestión. Ya. Y con todas aquellas personas que están participando del curso, por favor no se olviden de dar su evaluación el día sábado y nos estamos encontrando el día martes. Buenas tardes, damos por concluida esta conferencia.